Ya, muchachos, entonces ahí estamos. Entonces, vamos a poner en sus cuadernitos o en el lugar donde estén anotando, vamos a poner como tema probabilidades, ¿listo? O probabilidad. Entonces, vamos a hacer algunos ejercicios y también les voy a enviar un archivo para que ustedes lo revisen. Probabilidad. Sí, entonces la probabilidad yo creo que es uno de los temas bastante sencillitos en realidad. No se tiene su complicación, solo es aplicar un criterio y se acabó, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ponerle así. Dentro de la probabilidad, vamos a tener dos tipos de probabilidad. La una que es respecto a la unidad, vamos a poner así, respecto a la unidad, o sea, el máximo valor puede ser 1. Y también hay otra probabilidad que sale en base de eso, y es respecto al 100%. ¿Sí? Entonces, el de arriba es respecto a la unidad, por eso es como máximo valor el 1. En cambio, el de abajo, en cambio, es para los porcentajes. ¿Sí? Entonces, una probabilidad también se puede representar mediante un porcentaje. ¿Sí? Entonces, se calcula así. Como es por la unidad, solamente le puedes poner una P de probabilidad, ¿ya? No hay ningún problema. P de probabilidad es igual, pones una línea de fracción y vas a tener que dividir dos valores de una línea de fracción. ¿Listo? Vas a tener que dividir los casos que tengas a favor y vas a tener que dividir para el total de casos. Total de casos. Vamos a ver cuáles son los casos a favor y vamos a ver de acuerdo al ejercicio cuáles son los casos totales. Y la probabilidad en cuanto al porcentaje, vas a igual a poner una P de probabilidad y vas a poner una línea de fracción y vas a hacer lo mismo. Vas a dividir los casos a favor para el número de casos totales. ¿Ya? Vamos a poner casos totales. Lo mismo de arriba, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando yo estoy trabajando con esta parte de la probabilidad en porcentaje, le multiplicas por 100%. Es la diferencia. ¿Listo? Entonces, de arriba no había que multiplicar por el 100. Acá sí lo tenemos que hacer. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de arriba, en la matemática se le puede colocar así, que la probabilidad puede ser menor entre 0 y también puede ser menor entre 1. ¿Cierto? O sea, lo que significa es que el máximo valor de la probabilidad respecto a la unidad es 1 y el mínimo valor debe ser 0. O sea, no puedo tener la probabilidad de 1.2. Al menos cuando estoy trabajando sobre la unidad, no podría hacer eso. Y también en el caso de la probabilidad con el porcentaje pasa lo mismo, que tú no puedes tener una probabilidad que vaya más de arriba del 100%. ¿Sí? Entonces, la probabilidad en cambio en porcentaje va de 0% y como máximo es del 100. Entonces, así le vamos a poner 0%. Menor o igual que P, menor o igual que el 100%. Entre 0 y 100. ¿Listo? Entonces, cualquier situación que por ahí te salga y te diga, no, la probabilidad es 120%, pues no está correcta. Y si te dicen respecto a la unidad, la probabilidad es de 1.2, tampoco está correcto porque no estaría dentro de los rangos permitidos. ¿Listo? Eso es lo único que tenemos que saber en probabilidad. Sí, tal vez nosotros dentro del examen se complica un poquito, ¿no es cierto? A pesar de que yo pienso que no. ¿Listo? Eso es lo que necesitas para el examen, solamente hacer eso. Pero si en el examen se complica un poquito más, tal vez te pongan algunos conectores, tal vez, porque hasta ahora, les vuelvo y les repito, el examen solamente ha sido de aplicar esas dos formulitas y ya está. Sin embargo, dentro de la probabilidad es un mundo entero. Dentro del mundo de las probabilidades también hay unos ciertos conectores que a mí me permiten calcular probabilidades un poquito más complejas. ¿Sí? Entonces hay unos conectores que vamos a llamar como el I y vamos a tener un conector que se llama el O. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo el conector I, ya les voy a poner un ejemplo, tendré que multiplicar esas probabilidades. Tengo que hacer la multiplicación de probabilidades. Vamos a poner así, multiplicación. Cuando yo vea un conector I, multiplicación de probabilidades. Ya vamos a poner un ejemplo también. En el caso, por decir el más complicado, que te lleguen a poner así, ¿listo? Y cuando tú veas un conector O, en cambio, lo que vas a tener que hacer es una suma de probabilidades. Suma de probabilidades. Entonces voy a poner un ejemplo acá. Digamos que te piden lo siguiente. Vamos a poner así. Voy a poner un ejemplo de esta primera parte. Voy a poner un ejemplo de la segunda. Voy a poner un ejemplo de la tercera parte donde va a haber ese conector I. Y voy a poner un ejemplo de la cuarta parte. ¿Listo? Como vuelvo y repito,
En el examen únicamente tendremos que hacer la primera o la segunda. Sin embargo, no está por demás mencionar la tercera y la cuarta también, que por si acaso puede ser que no tengas que utilizar. A pesar de que, como les digo, dentro de estos exámenes, no he visto tomar con I y con O, pero anterior al examen transformar sí se tomaba. Entonces, por si acaso vaya a ser que en esta ocasión se necesite cerrar ahí alguna cosa. ¿Listo? Entonces vamos a poner así como primer ejemplo, voy a poner lo siguiente. Voy a suponer que me dicen calcular la probabilidad de obtener, voy a poner así, de obtener un número par al lanzar un dado. ¿Ya? Al lanzar un dado. ¿Listo? Entonces, es lo que me está diciendo. Calcular la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado. Entonces, esta probabilidad que te pide aquí es, voy a poner así, considere calcular la probabilidad por unidad. Considere calcular la probabilidad por unidad. Probabilidad por unidad. O sea, lo que me está diciendo es que no sea porcentaje, es lo que me está diciendo. ¿Listo? Ahorita yo lo coloco así. Sin embargo, dentro de los ejercicios tú te das cuenta que es respecto a la unidad porque las respuestas son números, por ejemplo, 5 sextos, de 9 onceavos, de 7 doceavos, 5 tercios, yo qué sé. Ah, no, 5, a ver, 5 octavos, ¿ya? Entonces, tú te das cuenta que es sobre la unidad porque las respuestas que están aquí son números menores que 1, ¿sí? Ahora, tú te das cuenta que tienes que calcular en porcentajes cuando las respuestas, por ejemplo, te digan 40%, 30%, 20%, 15%. Entonces, ahí tú te das cuenta de que tienes que calcular con la primera o con la segunda. En este caso, como no voy a poner respuestas, entonces yo lo coloco ahí de que tienes que calcularlo por unidad, ¿sí? Entonces, facilito, acuérdense que el dado, ¿no es cierto? Vamos a tener algo así, a dibujarle, vamos a tratar de dibujarle un dado. Vamos a intentar ya, porque aquí en esta tabla es un poquito complicado tratar de dibujar. Ya, más o menos, ¿listo? El dado tiene 6 caras, ¿sí o no? Entonces hay una cara que está por acá, hay una cara de aquí, hay la cara que le ves desde la parte inferior, hay una cara que también está de acá, la cara de acá, la cara de acá, y ahí están todas, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, el dado va a tener números del 1 al cuánto, del 1 al 6. 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. Entonces, lo que me está pidiendo es que calcule yo la probabilidad, ¿no es cierto? Voy a calcular la probabilidad de conseguir un número par. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo. Entonces, para conseguir esta probabilidad, lo que tendría que dividir es el número de casos a favor, ¿no es cierto? Entonces, acuérdate que aquí vas a poner los casos que tengas a favor. Y abajo vas a poner los casos totales. ¿Sí o qué? ¿Ya? Entonces, lo único que tendríamos que considerar es que como me está pidiendo número par, entonces vas a colocar cuántos números pares tienes, ¿cierto? ¿Cuántos pares? El número de pares que tengas. Y abajo, en cambio, vamos a tener que colocar el total, ¿no es cierto? ¿Cuántos en total? Listo. Entonces, aquí sería, es igual, vamos a poner una línea de fracción y contamos, ¿no es cierto? Aquí hay un número, dos números, tres números, cuatro números, cinco números, seis números, ¿no es cierto? Entonces, el total ha sido 6. ¿Y cuántos son pares? Vamos a verificar aquí cuántos son pares. El 1 no es par, el 2 sí es par, el 4 sí es par y el 6 sí es par. ¿Cuántos a favor tengo? ¿Cuántos coinciden con la descripción que me está pidiendo que sea número par? Pues únicamente 3. ¿Sí o no? Entonces divido eso de ahí. Como no me piden que lo haga en porcentaje, pues ya estaría, ¿no es cierto? Entonces tercera 1, tercera el 2, ¿no es cierto? Entonces esta probabilidad un medio. ¿Sí? Esas probabilidades así súper sencillitas que te estoy poniendo ahorita, a ese nivel, Tom. ¿Listo? Incluso, bueno, para complicarse un poquito, hace 2 periodos atrás, en el primer transformar que se tomó, se pedía calcular la probabilidad de los números primos entre el 0 y el 25, creo que era. ¿Cuál es la probabilidad de que yo saque un número primo al tener desde el número 0 hasta el número 25 en papelito, algo así? ¿Sí? Entonces, bueno, para poder resolver debía saber que es un número primo. Vamos a la siguiente, vamos a poner así, segundo ejercicio. Vamos a poner que se tiene
si tiene un ánfora, ¿ya? Una ánfora, una caja, como quieran verle, con bolas de color. Vamos a poner bolas de color. Y se me ocurre de color blanco. De color blanco, 7. De color rojo, voy a ocurrirle poner 2. Y azul, que van a ser 5, digamos, ¿ya? Entonces me piden lo siguiente, calcular la probabilidad. Calcular la probabilidad. La probabilidad de obtener, incluso saben poner así, de obtener al azar. Son maneras de colocarnos, ¿cierto? De obtener al azar un color rojo, ¿ya? Es lo que me está pidiendo. Y vamos a poner que esto, vamos a considerar probabilidad porcentual. Probabilidad en porcentaje. Listo, vamos a hacer el de ahí, ¿listo? Y después los otros dos que pusimos hacia abajo. Considerar probabilidad en porcentaje. Listo, entonces vamos a ver cuántos casos totales tenemos y cuántos a favor. Como tenemos dos rojos, entonces está facilito, ¿cierto? Los casos a favor son los dos. Y los totales serían la suma de todos los que tenemos ahí, ¿cierto? Entonces, si tú sumas lo rojo más lo blanco, ¿cierto? Y también sumas lo azul, entonces tendrías el total. Entonces, el total de casos que nosotros tenemos sería la suma de todo esto de aquí, ¿cierto? Serían 14. 14 bolas tienes en total. Entonces, el total vendría a ser los 14. Vamos a bajar un poquito esto y vamos a poner así. Entonces, la probabilidad va a ser igual a una línea de fracción y se supone que acá arriba voy a poner cuántos rojos, ¿no es cierto? Acá vas a poner los rojos que tienes, porque eso te está pidiendo. Y abajo vas a poner el total. Y como es una probabilidad en porcentaje, esto le vas a tener que multiplicar por el 100%. ¿Sí? Entonces, los rojos son 2 y el total eran 14, ¿no es cierto? Entonces, yo tendría que multiplicar esto. 2 por 100 dividido por 14. ¿Sí? Vamos a ver, no me va a dar un número entero, pero vamos a intentar. Sería mitad 1, mitad 7, ¿no es cierto? Y aquí me quedaría que sería esto 100 entre 7 y esto está en porcentaje. ¿Sí? Podríamos incluso sacarle el valor decimal para ver cuánto nos queda. ¿Ya? Entonces, podríamos, esto también de aquí, no dejarla en fracción, porque yo le dije 100 sobre 7, sino más bien colocar y poner ese valor de listo. Vamos a dividir rapidito para solamente ponerle ahí. Más o menos 14.29 dice que sale esto acá. 14.29% de probabilidad de que tú al azar, al momento de tratar de sacar una bola, sea de color. ¿Sí? Ya, ahí está. Vamos a otro ejemplo. Ahora vamos a poner ese conector I. Esto por ahí dice un conector I y después vamos a colocar un conector O para que vean qué es lo que tengo que hacer. ¿Sí? Entonces, más al ratito ahora me voy a poner ejercicios de que tengan que ser con probabilidad con reposición de elementos y probabilidad sin reposición. Que también puede ser algo interesante para resolver. Entonces voy a poner algo parecido de lo de arriba. Voy a poner lo mismo que se tiene una ánfora, pero voy a cambiar la pregunta, ¿ya? Se tiene una ánfora, vamos a poner que tenemos bolas de color, con bolas de color, y vamos a poner blanco. Voy a cambiarle que ahora son 5. Vamos a poner que rojo, ahora son 4. Vamos a poner que hay una sola bola azul. Y azul 1. Entonces me va a pedir calcular la probabilidad. Hasta ahí casi lo mismo, ¿cierto? Solamente cambiar de datos. De obtener, y voy a poner así mismo al azar, de obtener al azar una bola de color, me invento, el color blanco y color azul. Listo, ¿ya? Entonces me dice calcular la probabilidad de obtener una bola de color blanco y color azul. Sí, o sea, me están pidiendo las dos. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo al momento de sacar la primera extracción la haga blanca y la otra extracción la haga azul? Y vamos a considerar esto. Voy a poner que aquí vamos a considerar reposición de elementos. Considerar reposición de elementos.
¿Qué significa eso? Si tú lo sacas, es como que para la siguiente ocasión vuelves a colocar reposición de elementos. Ya, entonces, si nosotros damos lectura a todo esto, la novedad es que aquí me están pidiendo ahora dos colores, el blanco y el azul. Y hay un conector que justo les separa a ambos, ¿no es cierto? Hay un conector que dice I. Entonces, acuérdense que este conector dentro de las probabilidades significa que yo tendría que multiplicar, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, yo tendría que calcular, por un lado, la probabilidad de que salga blanco. Entonces, aquí vamos a poner la probabilidad de que salga blanco, tendría que calcular de esta parte de acá. Y también debería calcular la probabilidad que salga en cambio azul, ¿sí? Por separado. Yo podría calcular la probabilidad de que salga blanco por un lado y puedo calcular la probabilidad de que salga azul, porque es lo que está pidiendo, ¿cierto? La probabilidad de que salga azul por un lado y la probabilidad de que salga de color blanco por el otro lado, ¿sí? Y al final, para poder sacar la probabilidad de todo eso en conjunto, pues tendría que multiplicar esos dos valores. A eso se refiere, nada más. ¿Listo? Es súper sencillito. Entonces, calcular los términos independientes ya se puede, porque acá yo puedo decir la probabilidad de que sea blanco, voy a poner así una B al lado. Sería igual, y vamos a colocar cuántos en total tengo. Entonces, sumo el 5 más el 4 más el 1, me daría 10, ¿no es cierto? Entonces, de todo esto, yo tengo 10 bolas, ¿no es cierto? Entonces, el total yo ya sé que es 10, ¿sí o qué? ¿Y cuántos son de color blanco? De blanco son 5, ¿cierto? Entonces, le puedo dejar ahí, o si no, le puedo simplificar y esto me puede quedar como un medio, ¿sí? Y ahí está la probabilidad de que sea blanco. Este valor de aquí sería la primera probabilidad. La segunda probabilidad, la probabilidad de que salga azul. Entonces, pondría así, probabilidad de que sea azul, voy a poner una A en la parte inferior para que se sepa que estamos calculando del azul. Y de la misma manera vamos a colocar el total. El total son 10 bolas, ¿no es cierto? Ahí te dice 10 bolas. ¿Y cuántas son azules? Azules solamente viene a ser una. Entonces, calcularíamos la segunda probabilidad, ¿no es cierto? Ya no se puede simplificar ni nada por el estilo. Entonces, voy a unir las dos probabilidades. Entonces, yo puedo decir si junto las dos probabilidades, yo calculo la probabilidad de que salga blanco y salga azul. Es igual y coloco acá, ¿no es cierto?, los valores. ¿Qué tengo que hacer? Multiplicar las dos probabilidades, porque el conector que les separaba era un i, y el i significa multiplicación. Entonces tendría que colocarle acá el 1 medio, ¿no es cierto?, que sería 1 medio, y tendría que multiplicar por 7, perdón, 1 décimo. 1 dividido entre 10. Y esto es igual, aquí quedaría 1 y abajo me quedaría 20. Y esta vendría a ser la probabilidad con el conector I. La probabilidad de que sea blanco y la probabilidad de que sea azul. ¿Ya? Si ustedes quieren transformar esta probabilidad en porcentaje, pues lo pueden multiplicar por 100%, ¿cierto? Esta sería la probabilidad sobre la unidad, ¿sí? En fracción, en número decimal, si también quieren poner. Entonces, si yo quiero ahora la probabilidad de que sea blanco y azul, pero ahora que sea en porcentaje, entonces yo tengo 1 sobre 20 que me acaba de salir y multiplico por el 100%. ¿Ya? Entonces, al final sería 0, 0 y 10 para 2 es 5%, ¿cierto? Entonces, tenemos la probabilidad del 5% de poder hacer eso. ¿Por qué muchas veces utilizan la probabilidad porcentual? Porque nos da una perspectiva aún mayor para poder entender. Acuérdense que esto de aquí es en porcentaje. Si alguien te dice, tienes la probabilidad de 1 entre 20, ¿no es cierto? Lo mismo que dice arriba. Tienes la probabilidad de 1 entre 20 de acertar, entonces como que sí le ves algo probable, ¿no es cierto? Sí le ves un poquito factible de que suceda. Pero ya cuando le ves, tienes la probabilidad del 5%, como que ya te aterriza, te dice, bueno, en realidad el 100% sería todo. Yo solamente tengo el 5% de probabilidad. Entonces es bastante remoto, es bastante complicado de que eso suceda. Sí, a eso se refiere. Por eso se utilizan muchas veces los porcentajes. ¿Ya? Ahí está el tercer ejercicio con ese conector I. Vamos a colocar entonces ahora un cuarto ejercicio, pero con el conector O. Sí, hasta ahí, por favor, si nos ayudan copiando, vamos a irnos con la otra parte. ¿Ya? Y después voy a hacer un ejercicio que tenga que ver con reposición, sin reposición, para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que vamos también a hacer. Porque si aprendemos, a ver, sería 4, 5, 6 ejercicios aprendemos a hacer. De esos 6 ejercicios ya podríamos resolver cualquiera que nos ponga. Hasta ahorita estamos 3. Ya, muchachos, entonces vamos al siguiente ejercicio, ¿listo? A ver qué tal les va. Vamos a poner en cambio con un conector O, ¿sí?
Entonces, acuérdense que esta es la probabilidad súper básica, ¿ya? Pero el I y el O es muy probable que no te tomen, pero por si acaso lo estamos colocando. Vaya a ser que justo en el examen ahora se les ocurra poner con I o con O. Entonces, es prudente también colocar eso, ¿ya? Vamos a poner en una reunión, vamos a poner así, en una reunión, asisten, y vamos a poner que asisten hombres y mujeres, ¿listo? Asisten, a ver, escribí feo, asisten 300 personas. ¿Cómo? Entre hombres y mujeres. Vamos a poner así, calcular la probabilidad de obtener al azar un hombre o una mujer. Vamos a ponerle esto de acá. Considere que asistieron 120 mujeres. ¿Ya? Ahí estaría, ¿no es cierto? Considere que asistieron 120 mujeres. ¿Ya? A ver, intentemos. ¿Listo? Ya con esos datos se puede calcular todo. Y lo que es novedad ahí es este conector O. Nada más. A ver, veamos, son 300, ¿no es cierto? ¿Cuántas mujeres hay? Son 120, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos hombres habría? Pues tendría que restarle de los 300. Bueno, de los 300 tendría que restar 120. ¿Ya? Entonces sería 180. Ya, entonces ahí tengo mujeres y también los hombres, ¿no es cierto? Ya con estos datos ya puedo calcular. Y lo único que tengo que tener en cuenta es que aquí me está diciendo con el conector O. Pues yo tendría que calcular al azar primero la probabilidad de sacar un hombre y después tendría que sacar la probabilidad de ser mujer. ¿Sí? Entonces, primero de hombre, después de mujer. Y para unir estas dos probabilidades, pues las uno con el conector O. Y el O era una suma, ¿no es cierto? Entonces yo tendría que sumar esas dos probabilidades. Vamos a ponerle así. Voy a poner la probabilidad de que salga hombre. O sea, al momento de elegir a una persona al azar, justo sea hombre. Entonces vamos a ponerle acá. Y se supone que arriba vamos a tener que poner cuántos hombres han sido, ¿cierto? Y abajo vamos a tener que colocar, en cambio, el número total de asistentes. Listo. Entonces, el número de hombres eran 180, entonces vamos a poner 180. El total eran los 300. Colocamos 300. ¿Ya? Esa es la probabilidad que tenemos. Por el momento no voy a simplificar, ¿sí? Voy a dejarle así, solamente por algo. Ya van a ver por qué voy a hacer así. Y acá al lado vamos a poner la probabilidad de que salgan en cambio al azar una mujer. Igual acá se supone que vamos a colocar en la parte superior las mujeres y en la parte inferior vamos a poner el total de asistentes. ¿Sí? Entonces, fácil, las mujeres son 120 y el total son los 300, ¿cierto? Entonces ahorita acá vamos a calcular en cambio la probabilidad de que salgan mujeres. ¿Qué es lo que tendría que hacer para unir esas dos probabilidades? Como tengo ese conector O, pues tendríamos que sumarlas, ¿no es cierto? Entonces acuérdense que entre estas dos probabilidades había un conector O. Y este conector O se refiere a que esas probabilidades que acabamos de calcular las tienes que sumar. Entonces, para yo calcular la probabilidad de que salga hombre o que salga mujer, va a ser igual y colocamos estas probabilidades. Entonces, coloco 180 dividido para los 300, ¿cierto? Y vamos a tener que sumar la probabilidad de 120 dividido para los 300, ¿sí? Entonces, de acá le tomé, ¿no es cierto? Ya, ahí está. Y si sumamos esto de aquí, entonces acuérdense que hace ratito no simplifiqué por esta razón. Porque yo iba a tener un 300 de abajo e iba a tener un 300 de abajo. Entonces en las fracciones, como son homogéneas, entonces tú colocas el 300 porque son homogéneas, conservas el denominador y lo de arriba sumas. 180 más 120, en cambio sería también 300. Simplificamos y esto me queda 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa? Que existe la probabilidad de 1 de que eso suceda, que el momento de tú extraer
saques un hombre y después va a volver a extraer, saques una mujer. Esta es la probabilidad de 1. O también si esto quieres en porcentaje, se multiplicas por 100% y esto es igual al 100%, ¿cierto? 1 por 100 es igual a 100. Entonces la probabilidad del 100% de que una reunión que tenemos de eso, quieras extraer hombres, quieras extraer mujeres y al momento de la extracción justo te salga una mujer y un hombre. Te salga una mujer o un hombre, ¿sí? Entonces es bastante probable que suceda eso, ¿cierto? Ya, ahí está el cuarto ejercicio. Recuerden que la probabilidad no es complicada, solamente es cuestión de colocar y saber en los conectores qué es lo que necesitamos hacer. Nada más, ¿no es cierto? En cambio, en el ejercicio 5 vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner un ejercicio 5, pero en cambio voy a considerar esta parte de la sin reposición de elementos, que también suele suceder. Sin la reposición de elementos. Ya voy al quinto ejercicio, en cambio voy a hacer algo que va a considerar de que el momento que yo ponga a sacar cada uno de los valores, yo no pueda volver a ponerlos dentro de la ánfora, no puedes volver a regresar, a eso se refiere, ¿ya? Sin esa reposición de los elementos. Listo, entonces vamos a ponerle así, vamos a poner que estamos en un bingo, ¿listo? Estamos en un bingo y existen, vamos a poner bolitas de color, ¿ya? Bingos son con números, pero vamos a ver con color. Y existen bolas de color y voy a colocar estos colores de aquí. Blanco, se me ocurre que son 7, rojas, roja vamos a poner que son 3. Voy a escribir esto ya, a veces puede ser que no entienda por qué puse B. Esto es blanco 7, rojo 3, vamos a poner que azul tengo 5 y que verde, digamos, ya, verde existen 20. Listo, ahí está, en una ánfora, en un bingo, voy a dibujar esta partecita de aquí, suponer que es esta la ánfora, ¿listo? Entonces, dentro de esta ánfora están todos estos elementos que acabo de decir. Los rojos, los azules, los verdes, todos están aquí, ¿sí? Entonces, me van a pedir lo siguiente, calcular la probabilidad, voy a poner acá abajito, calcular la probabilidad de extraer al azar, bolas de color, vamos a poner así, de color, quiero verde, coma azul y después una de color blanco. Y vamos a poner así, considere, esto siempre te van a poner los ejercicios cuando están en esta suposición, ¿ya? Consideren la no reposición de sus elementos, de los elementos. Entonces, eso quiere decir que una vez que tú los sacas, no las vuelves a poner de nuevo. ¿Sí? Eso se refiere. Ya en un bingo existe bolas de color blanco, roja, azul, verde. Calcular la probabilidad de extraer al azar, ¿cierto? Las bolas de color verde, después una azul y después una blanca, de color blanco. Considere la no reposición de los elementos que tenemos. Entonces, antes de resolver el ejercicio, si ustedes se dan cuenta que hay un conector I, ¿sí o qué? Aquí hay un conector I. Entonces, lo que te está diciendo es que calcules una verde, una azul y una blanca. Entonces, justo entre el conector, acá, justo entre la verde y justo entre el azul, no hay un conector. Pero yo puedo asumir que el conector es un I. ¿Por qué? Porque me está diciendo verde, azul y blanco. Dentro del lenguaje no puedo hablar así, verde y azul y blanco. No se puede hablar así. Sin embargo, para no poder hablar de esa forma incorrecta o no colocar o escribir de manera errónea, comúnmente se le separa con la coma, ¿no es cierto? Pero en este caso, esta coma también es sinónimo de I, ¿cierto? A menos que tuviesen puesto así. Calcular al azar un color verde, azul y después te ponen O blanco. Entonces, en este caso, el conector O representaría también esta coma que está de lado. ¿Sí o no? En este caso me está diciendo verde, azul y blanco. Entonces, ¿qué quiere decir? Verde y azul y blanco. O sea, hay un conector I que está ahí como que oculto, ¿no es cierto? En el caso de que estés acá, en cambio, una O verde, coma, azul o blanco, entonces todo lo que estoy haciendo de las probabilidades por separado sería una probabilidad
referente al conector O. O sea, yo tendría que sumar las probabilidades. ¿Sí? Entonces hay que estar súper pila. ¿Listo? A pesar de que aquí entre verde y azul no me dice, yo sé que hay un conector I implícito dentro de eso. ¿Sí? Al menos que por ahí me especifiquen que eso es un O. Pero conforme está, vendría a ser un I. Ya, vamos a lo siguiente. Entonces, vamos a calcular esas probabilidades por separado y vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Listo? Vamos a colocar así. Vamos primero a calcular la probabilidad de que salga verde. ¿Sí? Entonces voy a poner así. La probabilidad de que salga verde. Un poquito mejor. Y voy a ponerle por acá, ¿ya? Más o menos por ahí. Primero verde me dice, no me dice, calcúlele que sea primero blanco. Ya, entonces ahí tienen que respetar el orden. Primero me dice que tengo que calcularle que son verdes. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Voy a calcular primero para que salga verde. Entonces voy a poner así. La probabilidad de que salga verde es igual. Probabilidad de que salga verde es igual. Pongo una línea de fracción y como es al inicio no hay ningún problema, ¿no es cierto? Yo lo que tendría que hacer es sumar el total, ¿no? 7 más 3 más 5 y más 20, ¿no es cierto? A ver cuánto me da. Entonces hasta aquí sería 10 más 5 es 15 y total me darían 35, ¿no es cierto? 35 del total, al inicio. Todavía no sacamos nada, ¿no es cierto? Al inicio hay 35. Entonces aquí serían 35 en total. ¿Cuántas verdes tengo? Pues las verdes son 20. Aquí vamos a poner 20. ¿Sí o qué? Ya. Entonces esta sería la probabilidad momentáneamente. Que tengo 20 sobre 35. Voy a dejarle así, ¿listo? Todavía no le voy a simplificar. En cambio, vamos a la segunda probabilidad. En cambio, ahora me piden de que sea azul, ¿no es cierto? Vamos a poner un poquito más abajo. Y vamos a colocar ahora la probabilidad de que sea azul. Entonces, esta probabilidad vendría a ser lo siguiente. Vamos a ponerle con color azul también. Probabilidad de que sea azul es igual, vamos a poner una línea de fracción. Y en cambio aquí vamos a ver cuántos azules hay. Hay 5 azules, ¿sí o no? 5 azules. ¿Cuántas en total hay? Y aquí hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Como antes yo tenía 35 y aquí me está diciendo que no se están reponiendo, sin reposición. Ya sacaste una, ¿no es cierto? Siguen habiendo 5 azules porque las azules no quitaste. Las verdes eran 20, ¿no es cierto? Al inicio. Ya quitaste una ahorita al momento de extraer. O sea, si quisiera volver a calcular otra verde, entonces ya no serían las 20, serían 19. Entonces acá también sucede en el azul, que siguen habiendo 5 azules, pero ya no hay 35 en total, sino hay únicamente 34, porque ya acabaste de sacar una en el primer intento. ¿Sí? Entonces eso hay que estar súper pilas. Entonces la siguiente es 5 sobre 34. Y la otra, la que me dice de color blanco, vamos a calcularle, vamos a ponerle hacia abajo. ¿Listo? Con color negro también. Y vamos a calcular esta probabilidad que sería igual. Entonces vamos a ponerle aquí de color blanco. Entonces no tengo color blanco, pero vamos a poner con color de acá. Probabilidad de que salga blanco, ¿no es cierto? Es igual. Vamos a calcular una línea de fracción y veo cuántos blancos tengo. A ver, blanco, 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 blanco. Eran 7, ¿no es cierto? Entonces coloco el 7 arriba. ¿Cuántos había en total? Pues ya hiciste 2 extracciones y las 2 no repusiste los elementos. Entonces, como no repusiste, entonces ahora ya no tengo 35, tampoco tengo 34, sino ahora tendría 33, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, al final, como me está pidiendo ese conector I, yo sé que el I es multiplicación, para calcular la probabilidad de que eso suceda, ¿no es cierto? De que eso acontece, sería la probabilidad de que salga una verde, después salga una azul y al final salga una blanca, va a ser igual a la multiplicación de las 3 probabilidades. Primera probabilidad, 20 sobre 35, 20 sobre 35, multiplicado por 5 sobre 34 y multiplicado por 7 sobre 33. Esto va a ser igual, me va a dar un número fraccionario, ¿sí? Y si yo quiero calcularle en porcentaje, pues le tendría que multiplicar, ¿cierto? A ver, ahí tratemos de multiplicar, a ver cuánto sale. Déjenme ver, ya, si acá también nosotros multiplicamos para tener un valor. Debe ser bastante pequeño, ¿ya? No debe ser un valor muy grande que digamos. A ver, arriba sería 700. Tendría que dividir para 35, dividido para 34, dividido para 33. Entonces, si es que estoy bien, sería esto, ¿ya? 0,0178. 0,0178.
Y esto es en unidad, ¿no es cierto? O sea, máximo puede ser 1. Ahorita me salió esto. Y si yo quiero multiplicarle esto por 100, pues me quedaría que esto sería el porcentaje. Tendría que multiplicar por 100, ¿ya? 1,78%. ¿Sí? Entonces esto sería en base al porcentaje. Listo. Entonces, de aquí para acá, de la unidad a porcentajes, le multiplicas por 100. Es lo que acaba de decir. ¿Listo? Entonces, es bastante complicado que eso suceda, ¿no es cierto? Me dice que si yo quiero sacar una verde, después justo la siguiente sea una azul y justo la siguiente sea una blanca, pues la probabilidad es bastante complicada. Es del 1,78% para que suceda eso. O sea, prácticamente si alguien quisiera apostar a eso, es un poquito complicado, ¿no es cierto? Ahí véanle si le traté de multiplicar bien, pues a ver qué tal le sacamos. Ya, ahí me salió Dicen 2, dice. que, dicen que el Dime. 34, el 35 y el 33 también se multiplica. Claro, también le tienes que multiplicar. O sea, tendrías que multiplicar 20 por 5 por 7 y dividirle para 35, 34, 33. La misma. Ay, Dicen, y también le podemos simplificar ahí los valores o le multiplicamos todo y le dividimos. O sea, puedes simplificarle, pero como ya vi que me va a dar un número decimal, yo ya no simplifiqué. Puedes simplificar, no hay problema. Entre el 20 y el 35 puedes simplificar, sacar la quinta. ¿Cuál más? ¿Cuál más está por ahí? 34 no tiene tercera, pero bueno, entre 20 y 35 le ponemos. Entre 7 y 35 te ponen a sacar. Séptima 1 del 7 arriba, 35 acá abajo sería 5, ¿no es cierto? También pueden hacer, pero al final les da lo mismo. Séptima 1, séptima 5. Quinta, quinta, y me queda 20 dividido para 34 y dividido para 33. Dividan y les va a quedar exactamente lo mismo. ¿Sí? Ya, ahí estaría. Ahora vamos a poner, bueno, la sin reposición es lo complicado, ¿ya? Es lo complicado. O sea, sin reposición mucha gente a veces no entiende por qué estamos restando. ¿Por qué restamos? Es porque cada vez que nosotros vamos sacando un elemento, pues ya quedamos -1, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, faltó la del rojo, dice. No, no faltó la del rojo porque no me pedía de rojo, ¿no es cierto? Aquí me dice extraer al azar bolas de color verde, azul y blanco. No me pedía que calcule la de rojo. Entonces, todo depende del ejercicio. ¿Sí o no? Y ahora, si a ustedes le dijeran que tienen lo mismo y me están diciendo con reposición de elementos, entonces ahí sí siempre sería para el mismo total, porque no, una vez que tú sacas, le vuelvas a colocar. Sacas y lo vuelvas a poner. ¿Sí? Entonces, voy a poner otro ejemplo, ya voy a poner un sexto ejemplo que ahora es, en cambio, con reposición de elementos, y después voy a poner un caso un poquito especial, ¿sí? Para que vean qué es lo que podríamos hacer. Vamos a bajar esto un poquito. Y vamos a poner el 6. Igualito, vamos a poner igual de arriba, ¿ya? Voy a poner los mismos valores también para no volver a colocar otra cosa. Entonces, en cambio, esto es con reposición de elementos. Con reposición de elementos. La pregunta no nos voy a cambiar. Entonces, igual vamos a tener bolas de color blanco. Se me ocurre ya, blanco 7. Roja van a ser 3. Azul van a ser 5. Estoy tomando lo mismo de arriba. Y verde vamos a poner que son 20. En total son 35. ¿Sí? Entonces aquí me van a preguntar, calcular la probabilidad de obtener, obviamente es al azar ya, de obtener una bola de color. Vamos a poner así, color, se me ocurre ahora poner roja. Después quiero que salga azul. Y al final quiero que salga una de color blanco. Entonces aquí es, y después vamos a poner así, considere reposición de elementos, considere reposición de los elementos. ¿Ya? Entonces es súper claro, ¿ya? A veces, muchas veces no te dicen que consideres la reposición de elementos. Si no te dicen nada, significa que sí vas a poder reponer. Cuando en cambio te dicen considere sin reposición, ahí sí de ley tienes que ir quitando, ¿no es cierto? Considere reposición de los elementos. Esto es importante. Entonces vamos a calcular una a una, ¿listo? Vamos primero con la roja. ¿Ya? Siempre vas en orden, primero roja. Entonces, probabilidad de que salga roja.
Va a ser igual, línea de fracción, 35 en total. Ahí están 35, ¿cierto? ¿Cuántas rojas eran? Eran 3. Entonces, 3 sobre 35. Ya está la roja. Vamos con la probabilidad de calcular la azul. Entonces, vamos a poner así, probabilidad de que salga azul. Línea de fracción. Una vez que sacaste una roja, la sacaste y la volviste a poner. Entonces, no estás quitando los elementos, no estás haciendo sin reposición. Ahorita estás reponiendo todo eso. Entonces, ahorita son 35 en la parte inferior, ¿no es cierto? Porque no quitaste ninguno, sigues teniendo los 35 y el azul son 5. ¿Ya? Entonces, aquí es la diferencia, ¿cierto? Hace rato iba bajando el número total porque iba quitando y ya no lo voy poniendo de nuevo. En cambio, aquí sí vas colocando de nuevo dentro de la ánfora la misma bola, ¿no es cierto? Quitas, la ves y otra vez le colocas. Y al final lo que me están pidiendo es la probabilidad de que salga blanco. ¿Sí? Entonces, vamos a poner la probabilidad de que salga blanco. Línea de fracción. Voy a colocar 35 de este lado y las blancas son 7, ¿no es cierto? Aquí serían 7. Ya. Y acuérdate que por aquí había un conectorín, ¿no es cierto? Aquí está el conectorín. Y acá también había una coma, pero esta coma es sinónimo de li. ¿Sí? Acuérdense eso. La coma es un sinónimo de li. ¿Ya? En este caso, la coma es un sinónimo de li. Entonces, yo para calcular la probabilidad de que sea primero rojo, después azul y después sea blanco con reposición de elementos, sería la multiplicación de eso. 3 sobre 35 tendría que multiplicar con 5 sobre 35 y también tendría que multiplicar con 7 sobre 35. Allá me salió ese 7 feo. Vamos, 7 bonito. 7 sobre 35. Multiplicamos y dividimos y ya tenemos la respuesta correcta, ¿cierto? Bueno, me va a salir en decimal. No creo que salga el número entero. Entonces, voy a hacer esto, miren. 7 por 5 es 35. O sea, todo esto de aquí se va con un 35 de abajo. ¿Sí? Entonces, arriba me queda 35 y abajo sería 35, 35, sería 35 al cuadrado. Ya, eso dividan, ¿listo? O dividan 3 para 2 veces 35. Ya, me sale esto de aquí. Es súper, súper baja la probabilidad. 0,0024 en unidad. Si quiero yo al 100%, en cambio esto sería menos del 1%, sería 0,24% de que eso se haga realidad. De que justo al momento de extraer, tú extraigas una roja, después extraigas una azul y al final extraigas una blanca. ¿Sí? Es una probabilidad bastante, bastante pequeña. ¿Sí? Ya, ahí está. Son 6 ejercicios que ustedes deberían entenderlos y como les decía, o sea, el peor caso que te pueden poner es que no tengas que reponer los elementos y aparte tengas que utilizar el conector I. Es el peor caso que te puede suceder. Más difícil a eso sí existe, ¿sí? ¿Para qué te voy a decir? Sí existen ejercicios más complicados de esos, pero ya no entran dentro de la parte del transformar, ¿no es cierto? No es que sean considerados dentro del transformar. En cambio ahorita vamos a hacer unos ejercicios que tenemos preparados. Ya les pongo acá en consideración. ¿Listo? Ya chicos, entonces vamos a ver cómo hacemos. ¿Listo? Vamos a darle lectura. Dice, en una fiesta de cumpleaños se va a repartir 500 helados de sabores. 5 son de mora, 10 de vainilla, 15 de taxo y 20 de fresa. De todos estos helados, 30 son de tulipán y el resto lo dan en cono. ¿Cuál es la probabilidad de escoger en porcentaje un helado de taxo y cono? ¿Cierto? O sea, que sea de taxo y que sea servido en cono. Vamos a poner así. Voy a poner que sea helado de taxo. Vamos a colocar así. Y que sea servido en cono. ¿Ya? Entonces, facilito. Sería la probabilidad de que sea de taxo es igual a una línea de fracción y veo cuántos helados eran. Eran 50 helados, ¿no es cierto? Abajo sería 50 y arriba tendría que ir cuántos de taxo eran. Y aquí me dice que eran 15, ¿no es cierto? Yo no. Sería así, 15 dividido por 50. ¿Ya? El conector I significa que tenemos que multiplicar. Yo tendré que multiplicar a otra probabilidad. ¿Cuál es la otra probabilidad? De que sea de cono. Vamos a poner así, probabilidad de que sea de cono es igual línea de fracción. ¿Cuántos conos habían? Habían 30, han sido de tulipanes. O sea, 30 te pueden servir en esas cositas así como tulipán. Pues. Y el resto son de cono. Entonces, ¿cuántos son de cono? Si 30 son de tulipán, el total era 50. Entonces, el cono ha sido de 20 helados de esos, ¿no es cierto? Porque 20 de cono más 30 de tulipán me da 50 que pueden ser servidos. Entonces serían 20 de cono
de los 50 en total. Entonces tendría que multiplicarlo, ¿cierto? Porque acuérdense que el I es multiplicación. Entonces la probabilidad de que sea de taxo y sea servido en cono va a ser igual, multiplicamos 15 dividido para 50 multiplicado para 20 dividido para 50. ¿Sí? Vamos a ver si las respuestas estaban ahí, estaban corregidas o estaban bien. Vamos a ver si ha estado bien. Entonces, podemos hacer esto ya. Podemos crear este 0 de aquí con este 0 de acá. ¿Qué más podría hacer? Podría sacar acá la quinta es 1, acá la quinta es 3, ¿no es cierto? ¿Y qué más podría sacar? Podríamos sacar por acá la mitad. Mitad es 1 y mitad de acá es 25, ¿no es cierto? ¿Sí, no? Entonces, al final arriba me queda un 3 y abajo me queda el 25. Entonces, la probabilidad respecto a la unidad es 3 sobre 25. ¿Sí? Si ustedes quieren transformarlo esto en cambio a porcentaje, tendrían que multiplicar por el 100%. Y esto sería 25 a 4, 25 a 1. A ver, 1, 4 sería 12%. ¿Sí? Ahí le multiplican y le dividen y te va a dar 12%. La ¿Ya? respuesta sería 12, ¿no es cierto, Lisen? Porque ahí me está diciendo en porcentaje. Ajá. Sí, sí. Acá decía en porcentaje, ¿ya? Entonces aquí vamos a borrar. Aquí me hablaba de en porcentaje, dicen, ¿cierto? Sí, no. Entonces, esta de acá debe ser. A pesar de que aquí han puesto, las tres han puesto en fracción. Así deberían estar. Mejor. ¿Ya? Porque si pongo así todas en fracción, entonces no habría chiste, porque ya sabría que solamente este es porcentaje, porque las otras son por unidad. Entonces ya no habría chiste de calcular, ¿no es cierto? Ya no. Entonces ahí está de corregir eso. Se está de borrar todo esto y dejarle solamente así. 3%, 12%, 15%, 20%. Y ahí se mejoraría. Ahí sería un poquito más coherente el ejercicio. ¿Sí? Porque si los dejo con estos 25, entonces no habría razón de calcular, porque ya automáticamente sabría que es esto. ¿Sí? Okay. Ya, no habría reto, en otras palabras. Ya, vamos a la siguiente. ¿Ya? Voy a ver otro que esté un poquito más complicado. A pesar de que la probabilidad no es complicada, ya es bastante sencilla. No es que se tenga que hacer mucho. A ver, la de aquí. Dice, con la base de datos, calcula la probabilidad de que una persona con la hidratación adecuada pueda completar una carrera de 15 kilómetros. Hidratación adecuada. Y pueda, Está sencilla esta. Vamos a buscar otra más desafiante. ¿Ya? La 4 también está fácil. La 5 también no es que esté complicada. La 6 es casi parecida a la de arriba. La 7 igual está fácil. La 8 también está fácil. Ya, esta 9 hagamos. Ya, esta está un poquito más complicada. La anterior estaba fácil. Ya, por eso les voy dejando. Solamente es tomar el valor total y ir para ver el valor de los casos a favor para el total. Por eso no hice, ya. Estaban bastante sencillos. A ver, vamos con la de aquí. Vamos a revisarle cómo le hacemos. Ya, muchachos, entonces vamos a hacer lo siguiente. A ver, vamos a colocar los libros. Entonces serían 20 libros de física. ¿Sí? Y de los cuales solamente 6 libros tienen esa parte de circuitos eléctricos. Un estudiante va a tomar 2 libros, o sea, vas a sacar 2 libros de todos los estantes que están ahí, sin verificar el contenido. O sea, en otras palabras, cuando te dice sin verificar el contenido, es lo mismo de decir al azar. O sea, tú no revisas, tú no ves qué es lo que estás sacando, estás haciéndolo al azar. ¿Sí? Eso significa. Determina la probabilidad de que ambos sean los apropiados para estudiar circuitos. Vamos a poner así, ¿ya? Vamos a hacer el primer intento. Sí, vamos a poner el primer intento. Y después voy a hacer el segundo intento. ¿Por qué puse la I? Porque vamos a tener que multiplicar. El segundo intento. ¿Listo? Entonces, en este ejercicio conforme está, no te dice, pero tú deberías asimilar de que no vas a poder reponer los libros. Es sin reposición de libros. O sea, si ya lo sacas, no lo vuelves a poner. Entonces, esta sería sin reposición de elementos. Reposición de elementos. Ya, no vas a tener que reponer los elementos, porque obviamente ya sacas el libro, o sea, no habría chiste de volverla a colocar, porque se supone que tienes que llevarte 2, ¿no es cierto? Entonces no vas a poder reponer esos elementos que están ahí. En el primer intento,
vamos a hacer lo siguiente. Voy a poner la probabilidad de poder sacar ese libro que sea de circuitos, ¿no es cierto? Entonces pongo la línea de fracción. Y al inicio habían 20 libros, ¿no es cierto? En total. Sería 20 libros, ¿sí o no? De un total de ¿cuántos? De 6 que tenían esa temática, ¿sí o no? Voy a tener que sacar 2 libros. Sería 6 libros que tenían esa temática de circuitos eléctricos. ¿Y por qué pongo solamente 2 intentos? Porque en el un intento y después hago el segundo intento, al final termino sacando 2 libros, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, si hago un intento y después voy a sacar otro intento, termino sacando los 2 libros que me piden, ¿sí? Pero en el primer intento la probabilidad es de 6 sobre 20. ¿Por qué? Porque hay 6 de circuitos para el total de 20. ¿Sí? Una vez que hago esto, el segundo intento quedaría así. Probabilidad de sacar en cambio otro de circuitos. Pongo línea de fracción y vamos a considerar lo siguiente. Como era libros que yo no puedo reponer, yo tenía 20 al inicio. Saqué uno. Entonces ahora solamente tengo ¿cuánto? 19. ¿Sí o no? Total ahora es 19. ¿Cuántos tengo en la parte superior? ¿Cuántos tendría acá de física? Acuérdense que al inicio había 6, ¿cierto? Habían 6 de libros de circuitos, ¿no es cierto? Exactamente. Como ya quité uno, entonces acá quedarían únicamente 5. ¿Sí? Entonces aquí estoy restando tanto arriba como abajo porque dentro del contexto debería serlo así. ¿Sí? Y al final, pues este conector I que estaba aquí, ¿cierto? Que no te decían, pero tú tenías que asimilar, era una multiplicación. Entonces tendrías que multiplicar para poder calcular. La probabilidad de que saques 2 libros, ¿no es cierto? Y los 2 te ayuden a estudiar sería 6 dividido para 20 multiplicado por 5 dividido para 19. Bueno, simplificamos, podríamos, yo qué sé, sacar mitad de acá es 3, de acá podemos sacar la mitad es 10, quinta es 1 y de acá es quinta es 2, ¿no es cierto? Entonces arriba me queda 3 y abajo me quedaría 19 por 2 sería 38, ¿cierto? Entonces, en unidad deberíamos tener una probabilidad de 3 dividido para 38 de poder haber sacado 2 libros que te ayuden a estudiar. Si quieres en porcentajes, pues lo multiplicas y también puedes tener un porcentaje, ¿no es cierto? Como les dije al inicio, tener en porcentajes me ayudan ¿a qué? A que nosotros podamos tener una mejor percepción de lo que estamos calculando. O sea, si me dicen el 15%, entonces sí es una probabilidad no tan pequeña, ¿no es cierto? En cambio, ahorita dice 3 sobre 38, como que no pueden intuir cuánto mismo será. Veamos en porcentajes cuánto sale. A ver, Profe, ¿puede sería repetir por qué le puso 300, 5? porque teníamos 6 de física, ¿no es cierto? Que tenían temas de circuitos. Pero ya sacaste uno en el primer intento. Entonces ya no tienes 6, sino solamente tienes ¿cuánto? 5. Esta probabilidad de aquí es del... A ver, espera. Listen, Dime. también sale la respuesta sin simplificarle. Claro. O sea, si tú multiplicas y divides, también te va a dar lo mismo. ¿Y cómo es que esa parte no le entiendo, Liz? O sea, tú dices que sin simplificar podrías sacar lo mismo o algo así. Sí, o sea, sí, pero ¿cómo se hace? Esa parte no la entiendo. O sea, multiplicas. 6 por 5, 30. Tienes esto. 6 sobre 20 multiplicado por 5 sobre 19. Si tú no quieres simplificar, aquí sería 30 y abajo sería 380, ¿no es cierto? Después, al final, de ley tienes que simplificar obligatoriamente, porque ahorita acá no simplificaste, pero sí debes simplificar al final. 0, 0, 3 sobre 38. Ya, solamente da lo mismo. Ah, ya, Listen, gracias. Solamente que no simplifique al momento que estábamos multiplicando, sino simplifique al final. ¿Sí o qué? Ya. Dicen, o sea, que Entonces, la probabilidad... Dime, no te escuché. dicen, o sea, que el primer intento es 100% seguro de que saque un libro de eso de circuitos. No. El primer intento tiene una probabilidad de 6 sobre 20. Sería y multiplicado por 100, sería 5. El primer intento tiene un 30% de sacar un libro de circuitos. Porque sería esto por 100, ¿cierto? En el primer intento sí tiene la probabilidad de sacar un libro de física, el primer intento, del 30%. Perdón. O sea, lo que yo me refiero es que cuando, por ejemplo, tú sacas un libro de física es porque tú ya estás considerando de que aquí en la probabilidad, con esa probabilidad, tú sacaste un libro. Siempre se hace así, ¿ya? Entonces vamos a ponerle así. Acá era 6 sobre 20.
Esto sería por 100%, tal, y esto me quedaría mitad 1, mitad 5. Entonces, en el primer intento tú tienes el 30% de la probabilidad de poder sacar. Pero para poder calcular la siguiente, entonces tú supones que sí lo sacaste, que sí pasó. Ya, era el 30%, entonces tú supones que sí pudiste sacarlo, porque es lo que te pide el ejercicio. La probabilidad es que sí lo saques y después lo vuelvas a sacar de nuevo otro libro. Entonces, de ley tengo que poner que ya lo saqué. Sí, por eso le puse aquí 5. Ya, no es que sea del 100%, pero de ese 30% que tengo, supongo que sí avancé a sacar el libro. Ya, a eso se refiere. Vamos a otro ejercicio ya. Voy a estar haciendo los complicados, los fáciles. Estoy dejando por ahí. Quedaría como... Vamos a hacerle así, ¿ya? Verán, entonces vamos a poner que aquí va a estar el dado. No va a dibujar ya. Aquí va a estar un dado. Y este dado puede tener números el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, ¿no es cierto? Esto va a ser dado A, digamos, ¿ya? Para no poner dado 1. Y también vamos a tener otro dado, que en cambio voy a llamarle dado B. ¿Sí? Y va a tener también la probabilidad de sacar esto. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Okay. Eso es lo que podríamos haber tenido. Entonces, yo me pongo a pensar, ¿no es cierto? ¿Cómo hago para que sumados me den 7? O sea, sabiendo que yo tengo en un dado números del 1 al 6 y el otro dado tengo números del 1 al 6 también, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para que la suma me dé 7? Entonces, podríamos decir que en el dado A, y aquí tengo el dado B, ¿no es cierto? Sumados del dado A más del dado B me tiene que dar un número 7. Entonces, ¿qué podríamos decir? Que tal vez, por ejemplo, en el dado A salió un 1 y en el dado B salió un 6. Entonces ahí sí me da 7. ¿Cuál es la otra probabilidad? De que tal vez en el dado A me salga 6, ahora al revés, y el dado B me salga un 1. ¿Ya? ¿Será el único caso? No, pues hay otros casos también. Puedo decir que, por ejemplo, en el un 5 dado me más dé el 2. 3 y me dé el 4, ¿cierto? Y el otro me dé el 4 y me dé el 3. Y también algo que dijeron por ahí, ¿no es cierto? El 1 sea el 5, el otro me dé 2, y acá me dé 2, y acá me dé el valor de 5, ¿cierto? Al revés, o sea, me dé los valores cambiados. Listo. Entonces, ¿algún otro valor que me podría dar 7? Pues no tenemos, ¿cierto? Por ejemplo, no puedes decir, es que el 1 que me dé, yo qué sé, no, ya no hay, 5, 6, ya no hay chance ya. Esos creo que son los únicos valores, ¿no es cierto? No vas a decir, es que el de acá me dé 2 y el de acá es 5, ya están, ¿no es cierto? 2 y 5 ya están. Acá me dé 3 y acá me dé 4, también ya está. Que me dé 5 aquí, que me dé 2 acá, también ya está por arriba. Que me dé 6 aquí, de 1 acá, también ya está. Y que me dé 7, pues aquí a 7 ya no va a funcionar porque el dado solamente tiene que ser 6, ¿no es cierto? Entonces, así buscando los casos que yo puedo tener, tendríamos los de aquí, ¿no es cierto? Todos los de aquí me dan un valor de 7. Sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo esto, sumo esto. Entonces, yo podría hacer lo siguiente, pues la probabilidad de calcular y lanzar un dado, ¿no es cierto? Lanzas al azar 2 dados y esto sea un valor de 7 sería igual. La probabilidad es igual. Pongo una línea de fracción y tengo que poner en la parte inferior el número total de casos. Pero en los casos que tienes a favor ya lo sabes. ¿Cuántos casos había? Pues cuento. Esto era un caso, 2 casos, 3 casos, 4 casos, 5. Y había 6 casos a favor. 6 posibilidades de que justo la suma te dé 7. ¿Cuántos habría a favor? A ver, ¿cuántos habría? Piénsenle, ¿cuántos habría si en un dado tengo del número del 1 al 6 y el otro dado también tengo del 1 al 6? ¿Cuántos casos en 12. total hay? No, no hay 12. No. 6 doceavos. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijeron? ¿Cuántos ha habido? 36 casos hay. ¿Dónde están los 36? Ya les voy a mostrar, para eso puse esos datos que estaban allá. ¿Ya? Entonces ahí estaban, ¿no es cierto? Del un lado un dado y del otro lado el otro dado. Entonces, estos son los números que pueden salir en el dado A. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y los de acá, en cambio, son los números que pueden salir en el dado B, o en el segundo dado. 3, 4, 5, 6. Y cada una de las partecitas que están aquí vendrían a ser las probabilidades, bueno, las posibilidades de que se junte el 1 con el 6, el 2 con el 2, el 2 con el 3, el 3 con el 4, así, ¿no es cierto? No, sí, no. Entonces, si tú te das cuenta, empiezas a sumar todo, ¿no es cierto? Dices, salió 1, y salió 1, aquí me sale 2. Salió 1 de este lado, 2 de este lado, acá suma 3, aquí suma 4, 5, 6, 7, suma, ¿no es cierto? Abajo, ¿qué podríamos decir?
suma acá entre el 2 y el 1. Miren, ¿dónde se está intersecando? Aquí está el 2 y acá está el 1. Entonces, entre el 2 y el 1 sumado me da 3. Aquí 4, 5, 6, 7, 8. Abajo, entre el 3 y el 1 que tengo en la primera columna, me da 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cierto? En la de abajo igual podrías hacer así. 5, si sumas 4 de una columna, de una fila, y el 1 de la primera fila te da 5. Llenas todo esto y estaría así, ¿no es cierto? El otro sería en cambio 6, 7, 8, 9, 10, 11, ¿no es cierto? Y el de acá sería 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, si alguien te pide que sumados me den un valor, pues ahí están todas las sumas, ¿no es cierto? Y si te das cuenta, justo en la diagonal está lo que me están pidiendo, los 7, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo formas 7? Formas del 7 trabajando del un lado con el 6, ¿no es cierto? Para formar este 7 de aquí, trabajas de un lado 7 y el otro 1. Para sacar el mismo 7, puedes trabajar con 5 y puedes trabajar con 2 y te da el siguiente 7, después del 7, después del 7, después del 7, después del 7. ¿Cuántos 7 ha habido? Ha habido 6. Y es lo que hace rato ya hicimos, ¿no es cierto? Ya dije que había 6. ¿Cuántos casos había en total? Pues, como de esta malla de aquí tienen todos los casos probables que se pueden tener, 6 del un extremo, 6 del otro extremo, ¿cuántos cajoncitos tengo acá? Son 36 en total. No han sido 12, han sido 36. Que tengo 36 de este lado y tengo 6 de este otro lado. Entonces 6 por 6 me darían 36 casos o 36 cajoncitos que están ahí, ¿no es cierto? Ya, entonces, simplificados, me quedarían, ok, sexta es 1 y sexta es 6. Entonces la respuesta es un sexto. ¿Sí? Ahí está. Entonces, si en algún momento, Sin hacer dime, el cuadro, ¿cómo se sabe que es 36 sin hacer el cuadro? solo multiplicando los extremos. 6 números por 6 números del otro lado son 36. Ya está. ¿Sí? Ahora, ¿qué tal si a ustedes les pide la probabilidad de que al sumar los valores sea un múltiplo de 3? ¿Cómo harían? 6 por 6 por 6. Claro, obviamente siguen siendo 36. En los dados. Los casos no van a cambiar. Pero al momento de lanzar el dado, la suma me dé un múltiplo de 3. ¿Qué harían? ¿Cuántos casos a favor habría? Igual sale Ahí 6. tendríamos que revisar esos numeritos que puse ahí. ¿Cuáles son múltiplos de 3? ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, para eso les puse eso de ahí. ¿Ya? Solamente para que vean que ahí están todas las posibilidades. Pero no es necesario porque tú sabes que es de un lado 6 y del otro lado 6. Son 36. Los casos a favor son más complicados a ver. ¿Sí? Esto es un poquito más complicado. Pero ya les digo, estos ejercicios que están así ya son un poquito más elaborados. Ya no es como los normalitos que están acá. Por eso yo me puse a hacer eso de ahí. ¿Listo? A ver, buscamos otro. Una funda, tal, con la rueda que salga azul, está fácil. A ver, voy a hacer lo siguiente. ¿No? Dentro de su plataforma virtual, si ustedes lo trataron de ojear un poquito, van a encontrar un archivo, ¿verdad? Si ustedes lo revisaron, pero aquí en transformar, y acá hay una parte, ¿no es cierto? Hay unos archivos que están en la parte superior. Le das clic aquí. Y aquí hay uno que dice exámenes anteriores. Estos son los exámenes que tomaron en agosto de 2021, ¿ya? Del examen de marzo está en la parte numérica también, ¿ya? En la parte del examen de agosto de 2021, pues tomaban igual atención, concentración, lógico, numérico y bla, 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 ¿cierto? Me voy a numérico y miren, es lo que tomaban, ¿cierto? Está 8 sobre 6, está 22 sobre 4, y si ustedes se dieron cuenta, dentro de CIAU también subieron ejercicios iguales, ¿no es cierto? Voy a bajar todo este de aquí, ahí están las respuestas también. Bajar todo, este es el examen que se toma esa vez, ¿ya? Está incluso de los 3 tipos de exámenes que tomar. Y aquí había uno de probabilidades, aquí está. Esto tomaron en agosto de 2021, ¿listo? Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿ya? Solamente porque es uno de los ejercicios que se tomaron en periodos pasados y pues, si tomaron, eso no quiere decir que ya no vuelvan a tomar. Puede ser que nos tomen cambiado los datos o en otro contexto. Sí, entonces es importante. Igual ahí está señalado la respuesta ya. ¿Listo? A ver, muchachos, intentemos hacer eso de ahí. Es una bolsa de 14 bolas numeradas desde 7 al 20. ¿Cuál es la probabilidad de extraer una bola al azar y que el número sea un primo?
Números del 7 al 20. Entonces voy a ponerles acá ya. Sería 7, 8, 9, el 10, el 11, el 12, el 13, el 14. Solamente lo estoy colocando para que le vean ya. 15, 16, 17, 18, 19 y el 20. ¿Sí? ¿Cuáles son los números primos? Acuérdense que un número primo se define como aquel número que sea divisible únicamente para dos situaciones. Para la unidad, divisibles únicamente para la unidad, o sea, para uno y para sí mismo. ¿Ya? Solo estas dos condiciones debe cumplir. Si cumple una más, pues ya no es primo. Entonces, ejemplo, digamos que tenemos el 3. El 3 sí es primo. ¿Por qué es primo? El 3 sí es primo. ¿Por qué? Porque si yo al número 3 divisible le para divido dos. para 1, es 3, ¿no es cierto? Y si el 3 le divido para sí mismo, que es para el 3 mismo, me da 1. Y no hay ningún otro número que yo le pueda dividir y me dé un número exacto. En cambio, el 9 no es primo. ¿Por qué el 9 no es primo? Porque el 9 le puedes dividir para 1. 9 dividido para 1, está ahí bien, ¿no es cierto? Me da 9. El 9 le puedes dividirle para sí mismo, te da 1. Está ahí todo bien. Pero el 9, aparte de hacer eso, también puede dividirse para 3. Me da 3, ¿sí o no? Entonces, acuérdense que el primo solamente es las condiciones. Y aquí me dan 3 condiciones, incluso 4 condiciones a veces ya. Entonces, pues el 9 no es primo. Entonces, ¿qué números de aquí cumplen esa condición? Pues el 7, el 8 no, el 11, 9 no, el 11, este no. Exactamente. El 13, el 17 el 19, y el 19. Exactamente, ¿no es cierto? Y el 19. Esos son los números primos. Todos los otros números pueden ser divisibles para más valores. Entonces, quedaría la probabilidad de que puede ser igual. Tomas 1, 2, 3, 4, 5 a favor, ¿cierto? ¿Y cuántos en total existen? Entonces, ahí cuentas cuántos totales existen, ¿cierto? Bueno, sería 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ¿no es cierto? Porque 7 para llegar al 20 me daba 14 números. ¿Sí o no? Entonces sería para 14. Acá vamos a poner 14 números. ¿Ya? Y me está pidiendo solamente eso, ¿no, cierto? Entonces se lo divides y ya quedaría el valor. ¿Sí, no? Entonces ahí le dividen y le tendría que dar 0.357. Él le revisa, ¿ya? Entonces, por eso la respuesta correcta era el literal A. ¿Sí? Entonces eso tomaron una ocasión. Entonces, no es tan complicado que digamos. Es súper, súper sencillito. Lo único, se podría decir que estaba complicado es que la respuesta no te daba en fracción, sino te daba en decimal, entonces tenías que dividir. Eso podríamos decir que estaba un poquito más elaborado. De ahí el resultado no es nada nuevo, ¿no es cierto? No es que sea algo elaborado que hubiesen tenido que hacer. ¿Sí? Entonces, eso muchachos, les voy a pasar el código de la asistencia para que lo coloquen y más tardecito les voy a pasar el archivo, ¿ya? De todos los grids que estaban ahí, parece que 2 estaban de corregir, pero no me acuerdo cuáles. Voy a ver si les corrijo para que las respuestas estén bien. Y más adelante ya les paso los 40 y pico ejercicios, creo que son. De ahí ya resolví algunos que son un poquito más complicados y el resto más es de práctica. ¿Listo?